Hola, bienvenidos al mundo del electromagnetismo. En esta clase estaremos hablando sobre tres temas súper importantes dentro del campo de la física, que no son más que el magnetismo, la electricidad y electromagnetismo. Estos fenómenos están presentes en casi todo lo que estamos sabiendo, desde simples imanes hasta grandes sistemas eléctricos que alimentan nuestras casas y empresas. A través de este video aprenderemos cómo funcionan estas fuerzas, cómo se relacionan entre sí y por qué son tan esenciales para el progreso científico, tecnológico y social, tanto en el mundo como en la República Dominicana. ¿Sabías que la electricidad ha existido desde los comienzos de la naturaleza? Pero gracias a grandes científicos logramos entenderlo. Los antiguos griegos descubrieron que al frotar el agua con la piel se producían pequeñas cargas eléctricas. Años más tarde, Benjamin Franklin, con su asombroso experimento de papalote, demostrando que los rayos eran descargas eléctricas. Luego, Alexandre Volta inventó la primera pila que permitió generar corriente eléctrica constante. Michael Faraday descubrió la inducción electromagnética y James Clerk Maxwell unió la electricidad y el magnetismo en una sola teoría, el electromagnetismo. Gracias a estos descubrimientos nació la electrónica, una rama moderna de la física que estudia cómo controlar los movimientos de los electrones. La electrónica y la electrónica dio origen a los radios, televisores, computadoras y a la tecnología que usamos cada día. Seguimos con un concepto de los más primordiales, que no son más que el electromagnetismo, que es la rama de la física que estudia la relación entre la electricidad y el magnetismo. Ambos fenómenos están conectados cuando una corriente eléctrica pasa por un conductor, se genera un campo magnético a su alrededor, y cuando un imán se mueve cerca de un cable produce corriente eléctrica. En este tema también se estudian conceptos esenciales como la carga, el campo eléctrico, el campo magnético, la corriente eléctrica, el voltaje y la resistencia. Gracias a estos principios se pueden explicar los circuitos, los motores, los generadores y casi todos los aparatos eléctricos que utilizamos en la vida diaria. Pasamos ahora a algunos conceptos fundamentales. Primero iniciamos con los aislantes, que no son más que materiales que permiten el paso fácil de la corriente eléctrica. Esto ocurre porque sus electrones están fuertemente unidos a los átomos, por lo que no pueden liberar o moverse libremente. Los aniones, que no son más que iones con carga negativa, es decir, átomos o moléculas que han ganado electrones. Y por último, el campo eléctrico, que no es más que la región del espacio que rodea una carga eléctrica, donde se ejerce una fuerza eléctrica sobre otra carga. Se representa con líneas que van desde las cargas positivas hasta las cargas negativas. Seguimos con el campo magnético, que no es más que la región que rodea un imán con corriente o material magnético, donde se pueden sentir las fuerzas magnéticas. Estas fuerzas pueden atraer o repeler materiales como el hierro o el níquel. Pasamos a los cationes, que no son más que iones con carga positiva, es decir, átomos o moléculas que han perdido electrones. Seguimos con la carga, que no es más que una propiedad física de la materia que produce fuerza eléctrica, ya sea positiva o negativa, y se mide en coulombs. Aquí tenemos los últimos conceptos fundamentales, y con dos de estos vamos a entender de dónde sale el nombre electromagnetismo. Primero tenemos lo que es un circuito, que no es más que un conjunto de elementos conectados entre sí para poder permitir el paso de la corriente hasta llegar a los receptores. ¿Qué son los receptores? No son más que aquellos encargados de reflejar la electricidad en forma de luz. También están compuestos por la pila y los conductores. Y existen dos tipos, en serie y en paralelo, que son el de serie es aquel donde todos sus elementos trabajan en conjunto, y el paralelo son aquellos que trabajan individual.
La electricidad, que no es más que una forma de energía producida por el movimiento de electrones a través de un conducto, y el magnetismo, que no es más que el fenómeno físico que hace que ciertos materiales se atraigan o se repelan debido al movimiento de cargas eléctricas a la presencia de imanes. Globo y electricidad estática. En este simulador muestra que al flotar el globo del suéter, los electrones se mueven del suéter hacia el globo, haciendo que el globo quede cargado negativamente y el suéter positivamente. Por eso, cuando el globo se acerca a la pared, los electrones de la pared se alejan y producen una fuerza de repulsión, lo que impide que el globo se pegue. En cambio, al tocar el suéter, el globo atrae los electrones, mostrando cómo la carga eléctrica se transfiere y reacciona entre sí según su carga. Buenos días, mi nombre es Wilson Comencemos con Alexander qué es la y ley yo de les estaré Ohm. presentando la ley de En Ohm este mediante circuito este slide. aprendimos la relación entre voltaje, Comencemos. corriente y Aquí podemos ver resistencia que la dentro de imagen un de la ley de circuito Ohm eléctrico. ilustra Al conectar una y batería, establece la relación resistencia y fundamental bombillos, entre tres observamos variables que cómo la son intensidad de la la corriente V, que cambia representa el dependiendo de un voltaje, la valor I, que de la representa la intensidad de resistencia. Si corriente, aumentamos la resistencia, la la corriente R, que disminuye, representa y si la resistencia, reducimos, y la estos corriente pequeños aumenta, símbolos como que ven podemos ver abajo. en el siguiente Un video. ejemplo, la Sigamos con cargas y campo. Este simulador muestra cómo las cargas eléctricas crean campos eléctricos a su alrededor. Las cargas positivas, que son las rojas, hacen que las líneas del campo salgan de ellas, mientras que las negativas, que son las azules, atraen hacia adentro. Cuando acercas una carga positiva y una negativa, las líneas se curvan y se atraen. Si son del mismo signo, se repelen. Esto ocurre porque las cargas generan fuerzas eléctricas que dependen de su signo y de la distancia entre ellas, demostrando visualmente cómo funciona un campo eléctrico, como podemos ver en el siguiente video. Pasamos al siguiente simulador, llamado generador. En este simulador muestra que al mover el imán dentro o cerca de la bombilla del alambre, se genera electricidad y el bombillo se enciende. Esto ocurre porque el campo magnético del imán cambia alrededor de la bombilla y ese cambio induce una corriente eléctrica en el cable. A este fenómeno se le llama inducción electromagnética. Cuando más rápido se mueve el imán o más fuerte es el campo, mayor es la corriente generada y más brilla el bombillo. Buenas tardes, mi nombre es Wilson Alexander y yo les estaré presentando el travoltaje. Comencemos. ¿A qué le llamamos travoltaje? El travoltaje es básicamente la acumulación de carga con el frotamiento. Aquí, como podemos ver, cuando el personaje arrastra el pie sobre la alfombra, ocurre algo que se llama electrización por frotamiento. Podemos ver cómo los electrones van pasando por su pierna y llegan hacia su brazo. Y si él, vamos a decir que toca la manecilla y sigue frotando el pie, los electrones se transmiten y da un electrochoque. Comencemos primero con los elementos. El cable es un conductor, la batería es el generador, la bombilla es el receptor, la resistencia es la resistencia y el interruptor es el interruptor. Comencemos. Lo primero que yo voy a hacer es agarrar una batería y ponerla aquí. Por ejemplo, voy a tomar un cable que es un conductor. Voy a tomar una resistencia y la voy a conectar al conductor. Voy a tomar otro cable que es otro conductor. Ahora lo voy a conectar al receptor, que es la bombilla. Conecto otro conductor. Ahora voy a conectar el interruptor. Y del interruptor voy a conectar un último conductor hacia el polo negativo de la pila, que es el generador.
Este es el positivo y este es el negativo. Ahora, si yo vengo y cierro el, el interruptor, si, como pueden ver, el interruptor está abierto y no permite que pasen los electrones, no permite el flujo de electrones, que lo que hace es que no pueda llegar la energía hacia la bombilla. Pero si yo cierro el interruptor, lo que sucede es lo siguiente. Fluye o sea, pasa la energía, o sea, pasan los electrones que van pasando desde la pila hacia el interruptor, hacia la bombilla, pasando por los conductores y la resistencia. Muchas gracias. Pasamos a la electricidad de la República Dominicana. En la República Dominicana se han logrado importantes avances en el desarrollo eléctrico, con proyectos de energía renovable como los parques solares de Monte Plata y los parques eólicos de Montecristi, que aprovechan el poder del sol y el viento para generar energía limpia mediante los principios del electromagnetismo. Aunque todavía existen desafíos como los apagones y la distribución desigual de la electricidad, el país continúa avanzando hacia un futuro más sostenible. El electromagnetismo es la base de toda la tecnología moderna, desde los generadores hasta los electrodomésticos, y nos enseña cómo la electricidad y el magnetismo pueden transformar el movimiento en energía. El electromagnetismo es una fuerza más importante de la naturaleza. Gracias a él existen los motores, los generadores, los electrodomésticos y casi toda la tecnología moderna. A través de los experimentos aprendidos como la carga, los campos eléctricos y magnéticos y la energía se relacionan para producir movimiento, luz y calor. Comprender el electromagnetismo no solo ayuda a entender la física, sino también a valorar la ciencia que impulsa el desarrollo de nuestro país y del mundo. Muchas gracias y nos vemos en una próxima. Bye.